Antes de comenzar, me gustaría hacerte 2 preguntas. ¿Hasta qué punto conoces realmente a alguien que amas? ¿Y cuánto de su vida podría estar ocurriendo sin que tú lo sepas? ¿Sabías que si te suscribes a este canal no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiéndote a la primera pregunta, déjame contarte que la desaparición de Lucía Herrera no fue inmediata, ni violenta, ni evidente. No hubo un momento claro en el que el mundo se detuviera. No hubo una escena que gritara «peligro». Lo que hubo fue algo mucho más inquietante. Una joven que, de un día para otro, dejó de estar donde siempre había estado. Lucía tenía 22 años, estudiaba comunicación audiovisual, vivía con sus padres en una ciudad de tamaño medio y llevaba una vida que, desde fuera, parecía completamente normal. Tenía amigos, proyectos, una relación sentimental intermitente y una presencia constante en redes sociales. Era cercana, era visible, era alguien que no sabía desaparecer. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo. La última vez que alguien habló con Lucía fue un lunes por la noche. Envió un mensaje a su mejor amiga diciendo que estaba cansada, que necesitaba dormir, que al día siguiente hablarían. Nada extraño, nada definitivo. A la mañana siguiente, su cama estaba hecha, su habitación ordenada, su teléfono apagado. No fue a clase, no respondió mensajes, no volvió a conectarse. Al principio, nadie entró en pánico. Lucía había pasado alguna noche fuera sin avisar. A veces se desconectaba, a veces necesitaba espacio. Pero cuando pasaron 24 horas, luego 48, y su ausencia empezó a contradecir todas sus rutinas conocidas, la inquietud se volvió miedo. La denuncia por desaparición se presentó al tercer día. Desde el primer momento, la investigación tomó un rumbo oscuro. No porque hubiera pruebas claras de un delito, sino porque todo parecía apuntar a que algo malo había ocurrido. El teléfono de Lucía había sido apagado de forma manual. Su portátil seguía en casa, su pasaporte estaba en un cajón. No había retiradas importantes de dinero, no había mensajes de despedida, no había planes conocidos para irse. Era como si Lucía hubiera salido un momento, y alguien hubiera borrado su rastro. La policía interrogó al entorno más cercano. Amigos, compañeros de clase, profesores, todos coincidían en lo mismo. Lucía no había mostrado intención de desaparecer. No hablaba de huir, no hablaba de empezar de nuevo, no hablaba de irse lejos, pero sí hablaba de sentirse observada. Ese detalle apareció casi por casualidad. Una amiga recordó una conversación de semanas atrás en la que Lucía había dicho que alguien la seguía en redes, que recibía mensajes raros desde cuentas falsas. Nada explícito, nada denunciable, pero suficiente para incomodarla. Ese fue el primer giro. La investigación comenzó a inclinarse hacia la posibilidad de un acoso previo. Se revisaron sus perfiles digitales. Aparecieron mensajes eliminados, comentarios insistentes, usuarios que desaparecían y reaparecían con otros nombres. Alguien parecía interesado en ella. Demasiado interesado. Poco después apareció el segundo elemento inquietante. Una cámara de seguridad de un cajero automático captó a Lucía la madrugada posterior a su desaparición. Estaba sola. Vestía ropa distinta a la que había llevado el día anterior. Parecía nerviosa. Miraba alrededor. Retiró una pequeña cantidad de dinero y se marchó caminando fuera de plano. Aquella imagen lo cambió todo. Lucía estaba viva, pero no estaba bien. La hipótesis del secuestro empezó a tomar fuerza. ¿La habían obligado a retirar dinero? ¿Estaba siendo vigilada? ¿Era una prueba de vida? Los medios comenzaron a hablar de rapto, de trata, de un posible crimen en desarrollo. La presión mediática creció. El rostro de Lucía apareció en televisión, en carteles, en redes sociales. Cada nuevo detalle parecía confirmar lo peor. Se difundió la idea de que alguien la tenía retenida, que estaba siendo controlada, que estaba pidiendo ayuda sin poder hacerlo directamente. Entonces apareció un testigo. Un conductor de autobús aseguró haber visto a una joven muy parecida a Lucía subir a un vehículo en las afueras de la ciudad, acompañada por un hombre mayor. No pudo describirlo bien, solo dijo que parecía estar dirigiendo la situación. La historia encajaba demasiado bien, demasiado. La investigación se volvió frenética, se rastrearon matrículas, se revisaron salidas de la ciudad, se alertó a aeropuertos y estaciones.
Cada hora sin noticias aumentaba la sensación de que el tiempo jugaba en contra. Y nadie, absolutamente nadie, contempló todavía la posibilidad más incómoda de todas: que Lucía no estuviera huyendo de alguien, sino de algo. Aquí, cuando todo parece apuntar a un crimen inminente, cuando la narrativa del secuestro empieza a consolidarse y la angustia alcanza su punto más alto, es donde debemos detenernos un momento. Porque lo que vino después no fue una confirmación, sino una ruptura total de lo que todos creían estar viendo. Porque a partir de ese punto, la investigación dejó de avanzar en línea recta y comenzó a fragmentarse en direcciones opuestas, como si cada nueva pista empujara el caso hacia una verdad distinta. La desaparición de Lucía Herrera ya no era solo un posible secuestro, era un rompecabezas que parecía cambiar de forma cada vez que alguien intentaba ordenarlo. La imagen del cajero automático fue analizada hasta el agotamiento. Especialistas en lenguaje corporal observaron cada gesto, cada movimiento de Lucía. Algunos decían ver miedo, otros veían prisa, otros algo más difícil de definir: determinación. No parecía una joven bajo amenaza directa en ese momento. Parecía alguien que sabía que estaba siendo observada, pero no necesariamente por quien todos creían. La policía revisó el recorrido posterior al cajero. Varias cámaras la captaron caminando durante casi 20 minutos, siempre evitando calles principales. No habló con nadie, no miró el teléfono, no se detuvo. Finalmente, desapareció en una zona sin cobertura de cámaras. Era una huida, pero no encajaba con la idea de un rapto. El foco volvió a su círculo cercano, especialmente a su exnovio, Marcos. Una relación intermitente, intensa, marcada por discusiones y reconciliaciones constantes. Marcos admitió que habían discutido días antes de la desaparición. Dijo que Lucía estaba rara, distante, como si tuviera la cabeza en otro lugar. Negó haberla visto después, pero su coartada era débil. Durante horas fue el principal sospechoso. Se analizaron sus mensajes. Había tensión, sí, pero también había algo extraño. Lucía parecía estar cerrando conversaciones, despidiéndose sin decirlo abiertamente. Frases ambiguas, respuestas cortas, silencios prolongados, como si estuviera dejando puertas cerradas detrás de ella. Aún así, la narrativa pública ya estaba construida. Medios y redes hablaban de secuestro, de trata, de un crimen inminente. Cada nuevo testimonio era interpretado bajo esa luz, incluso cuando no encajaba del todo. Entonces apareció otro giro. Una amiga de la universidad encontró por casualidad una libreta antigua de Lucía que había quedado olvidada en su taquilla. No era reciente, tenía más de un año, pero en sus últimas páginas había anotaciones inquietantes. Frases sueltas, listas incompletas, nombres de ciudades extranjeras, horarios, costes aproximados, y una frase subrayada 2 veces: desaparecer no es huir, es elegir. La libreta fue entregada a la policía. La reacción fue inmediata. Se abrió una nueva línea de investigación. ¿Y si Lucía había planeado irse? ¿Y si todo lo demás, el acoso, el miedo aparente, la imagen del cajero, era parte de algo más grande? La idea fue rechazada al principio. No encajaba con los hechos más evidentes. Lucía no había retirado dinero suficiente. No había usado su pasaporte. No había comprado billetes. No había dejado nada claro. Pero entonces apareció otro detalle olvidado. Su pasaporte sí estaba en casa, pero el suyo no era el único documento válido. Lucía tenía doble nacionalidad por parte de su madre, nacida en otro país. Un pasaporte extranjero que no figuraba en los registros locales porque nunca lo había usado allí. Un documento que nadie había tenido en cuenta. Ese descubrimiento dividió la investigación en 2 bandos. Unos seguían convencidos de que Lucía estaba en peligro. Otros empezaban a sospechar que estaba ejecutando algo cuidadosamente diseñado. La familia se negó a aceptar esa posibilidad. Para ellos, Lucía no habría sido capaz de hacerles algo así. No sin avisar, no sin una palabra, no sin dejar una explicación. Pero la realidad empezaba a mostrar grietas.
Se revisaron sus cuentas digitales con más profundidad. Aparecieron correos cifrados, conversaciones en plataformas poco comunes, intercambios con personas que nadie conocía. No eran amenazas, no eran coacciones, eran conversaciones prácticas, frías, logísticas. Lucía hablaba de fechas, de ventanas, de momentos seguros. Mientras tanto, el supuesto acosador digital desapareció. Las cuentas falsas dejaron de existir, como si hubieran cumplido su función, o como si nunca hubieran sido lo que parecían. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo el tono del caso. Un periodista recibió un correo anónimo. No contenía amenazas, no contenía una confesión, solo una fotografía. Era Lucía, no reciente, pero tampoco antigua. Estaba sentada en lo que parecía un apartamento pequeño, con una ventana abierta al fondo. No sonreía, no parecía asustada. Miraba directamente a la cámara. Y junto a la foto, una frase: «Dejad de buscar donde no estoy». El correo fue enviado desde un servidor extranjero. La fotografía no fue publicada. La policía pidió tiempo. Quería verificarla, analizarla, confirmar que no fuera una manipulación. Pero para quienes llevaban semanas convencidos de que Lucía estaba retenida o muerta, esa imagen fue devastadora. Porque no era una prueba de vida desesperada, era una declaración de voluntad. La pregunta ya no era quién se la había llevado. La pregunta empezaba a ser otra, mucho más incómoda. ¿Hasta qué punto Lucía había construido, pieza a pieza, su propia desaparición? La fotografía se convirtió en el centro de todo. Durante días fue analizada por técnicos, por peritos, por especialistas en edición digital. Se estudió la luz, la sombra, el reflejo en la ventana. Se intentó identificar el país por el enchufe, por el tipo de persiana, por un fragmento mínimo de cielo visible al fondo. Nada fue concluyente. Pero sí hubo consenso en algo. La imagen no mostraba a una víctima. Mostraba a alguien que había elegido ser vista en ese momento concreto. La familia reaccionó con incredulidad. Para ellos, la foto no era una prueba de huida voluntaria, sino de manipulación. Pensaron que alguien la obligaba a posar, que la frase había sido dictada, que el silencio era parte de una amenaza mayor. Y durante un tiempo, la investigación volvió a inclinarse hacia esa posibilidad. Se rastreó el servidor desde el que se había enviado el correo. Conducía a una red de anonimización utilizada habitualmente por activistas, periodistas y personas que desean desaparecer digitalmente. No era territorio criminal, era territorio de invisibilidad voluntaria. Ese detalle volvió a romper el relato. La policía decidió revisar la vida de Lucía no desde el miedo, sino desde la intención. Y fue ahí donde empezaron a aparecer cosas que, hasta entonces, nadie había querido unir. Lucía llevaba años hablando, de forma dispersa, de la idea de irse. No como un plan inmediato, sino como un concepto. En conversaciones antiguas con distintos amigos, había dicho frases parecidas. Que sentía que su vida no le pertenecía del todo, que estaba atrapada en expectativas ajenas, que la observaban constantemente. En su momento, todos lo interpretaron como ansiedad juvenil, como una crisis pasajera. Ahora, esas frases adquirían otro peso. Se descubrió que había asistido, meses antes, a un taller sobre identidad digital y privacidad extrema, que había leído foros sobre personas que habían empezado de cero en otros países, que había guardado artículos sobre cómo desaparecer legalmente sin cometer ningún delito. Nada ilegal, nada denunciable, todo perfectamente posible. El supuesto acosador digital volvió a escena bajo una luz distinta. Los mensajes no eran amenazas claras, eran provocaciones calculadas. Frases diseñadas para generar una narrativa externa, miedo, persecución, peligro. Exactamente la narrativa que luego permitió que su desaparición fuera interpretada como un crimen. Cuando los expertos en delitos informáticos analizaron los patrones de escritura, encontraron algo inquietante. Los mensajes del acosador y los textos privados de Lucía compartían estructuras, tiempos de respuesta y expresiones muy similares. La conclusión era devastadora. Lucía no había sido acosada. Lucía había construido al acosador. No para engañar por crueldad, sino para crear una coartada perfecta. Mientras todos miraban hacia un secuestro, hacia una red criminal, hacia un agresor invisible, nadie miraba hacia la posibilidad de una huida voluntaria compleja, cuidadosamente diseñada para no ser detenida a tiempo.
La investigación se estancó durante semanas. No había delito claro, no había cuerpo, no había víctima que proteger. Solo una familia destrozada y una joven que, cada vez con más probabilidad, había decidido desaparecer. Entonces apareció el último giro. Un funcionario de un consulado extranjero contactó con las autoridades de forma confidencial. No dio nombres, no dio fechas exactas, solo confirmó algo que, hasta entonces, nadie había podido probar. Una mujer con doble nacionalidad, de características coincidentes con Lucía, había solicitado documentación meses antes de la desaparición. Todo encajaba. La retirada mínima de dinero, la ropa distinta en el cajero, la libreta con ciudades extranjeras, la imagen enviada en el momento justo. Lucía no había improvisado, había ensayado. El caso se cerró oficialmente como desaparición voluntaria. Sin cargos, sin búsqueda internacional, sin alertas activas. Para la ley, no había crimen. Para la familia, la herida fue distinta. No era el duelo por una muerte, sino por una ausencia elegida. La imposibilidad de comprender cómo alguien puede irse sin despedirse. Cómo puede borrar su vida anterior con tanta precisión. Años después, Lucía volvió a escribir. No a la policía, no a los medios, a su madre. Una carta breve, escrita desde otro país, sin dirección de retorno, sin reproches, sin explicaciones largas. Solo una frase que resumía todo. No huí porque tuviera miedo. Me fui porque, por primera vez, quería decidir quién era. Nunca volvió. Y quizá ese sea el giro más inquietante de todos, que durante meses se buscó un crimen que no existía, que se persiguió a un agresor que nunca estuvo allí. Y que la verdad, cuando apareció, fue más difícil de aceptar que cualquier tragedia imaginable. Porque no todas las desapariciones esconden violencia. Algunas esconden una decisión. Y esa, a veces, es la verdad más dura de mirar.